el tema económico de este sábado tan caliente como el tema político. Tenemos que el Banco Mundial ha reducido las proyecciones de crecimiento de la economía dominicana a la mitad para este año 2022 y para el 2023. Señores, la economía dominicana creció en el 2021 a un nivel récord, 12.5%. Hubo una explosión en el crecimiento de los indicadores más importantes de la economía, reconocido esto por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, por todos los organismos internacionales y por la calificadora. 12.5%. Pero olvidémonos de eso. El crecimiento, según todos esos organismos, se va a reducir a un 5.6%. No solamente para este año 2022, sino también para el 2023. Así que hay que apretarse los cinturones. Así de simple y de sencillo. Hay que decir que el alza en el precio del barril de petróleo sigue su incremento. La reapertura económica, que indudablemente los mercados van a demandar más energía, más combustible, y si hay más demanda de petróleo, la regla de oro de la economía dice que a mayor demanda suben los precios, de manera que el petróleo va a seguir subiendo. De ahí que el presidente de la República haya dicho que es imposible mantener los subsidios a los combustibles. Presidente de la República, mañana clara. Esto es parte de la reforma fiscal. No es posible seguir subsidiando los combustibles. En ese sentido, el presidente, le damos las gracias a Canal 9, Colevisión, al programa hoy mismo. El presidente con su equipo económico fue invitado por ese canal a una entrevista para que explicara la economía dominicana, las expectativas de la economía dominicana. Y el presidente fue bien claro y bien responsable y bien preciso. Escuchémoslo. Sí, pero a propósito de esas obras de Santiago, presidente, que usted dice que tienen, o sea, están identificados los recursos, también los 1,000 y pico de millones anunciados en Elías Piña. Entonces la pregunta es la siguiente: los 1,323 millones aprobados por el Congreso el año pasado y los 500 millones que van de este año de dólares, ¿cuál es el destino? Si ya estas obras que usted ha mencionado ya tienen identificados esos recursos, están en el presupuesto. Pero ¿de qué? 1.500 y 500 de... Este año, o sea, en lo que vamos de este año 2022, el Senado específicamente ha aprobado en préstamos unos 500 millones de dólares. Y el año pasado, unos 1,323 en sentido general. La deuda al año pasado, diaria, de acuerdo al ministro de Economía, era de unos 23 a unos 28 millones de dólares diarios. O sea, la pero deuda... déjame explicarte, Joana. Entonces, lo que quiero saber es el destino de estos préstamos, si ya esas obras tienen sus recursos, o sea, están identificados. Joana, déjame explicarte para que tú sepas. Cuando tú hablas de fuentes, los fuentes pueden ser o ingresos tributarios o deuda. O sea, cuando nosotros tomamos préstamos, todos estos préstamos ya tienen su destino. Entonces, cuando tú dices que, bueno, 1.500, eso se va ya al presupuesto general. Entonces, algunos de ese presupuesto general, cuando yo digo que están colocados, que está colocado en INAPA, o está colocado en obras públicas, o en el fideicomiso RD Vial. Pero las fuentes pueden ser o endeudamiento o fuentes de ingreso. Ahora, qué bueno que tú toques el tema de endeudamiento. Porque en este año, en el año pasado, el 2021,
en el peor año donde los países en algunos casos han hasta duplicado su porciento de endeudamiento en relación con el PIB, nosotros se redujo de un 69% que era en enero a un 63%, un 62 punto algo por ciento. Entonces se redujo en 6 puntos el endeudamiento. Eso es sorprendente. ¿Y a qué se debe eso? Dice mucho, eso es el crecimiento. Bueno, pero el crecimiento tiene que ser, por algo se redujo. Lo peor es tú tener una política de contracción que entonces te afecta el empleo, te afecta el crecimiento. Nosotros tomamos la política correcta, el crecimiento. Y debido a ese crecimiento, redujimos la deuda de 69 a 60. Y al final de este año, la reducción va a ser mayor. Y algo más. Y si esto no es el menor del mundo, estará compitiendo. De agosto del 2020 a la fecha, apenas hemos aumentado, porque la gran parte, de la deuda fue entre agosto y diciembre del 2020 por la pandemia. ¿Tú sabes, Johanna, cuánto ha aumentado la deuda de cuando llegamos al gobierno a la fecha de hoy? 1.9% del PIB. Si ese no es el menor del mundo, yo estoy dispuesto a echar un número. Los números económicos, señores, no lo digo yo, lo dicen, ¿tú sabes cuál es la palabra que utilizan los organismos multilaterales? Sorprendentes. Presidente, Oscar va a seguir con el tema, pero antes, un cafecito Santo Domingo, antes de que se fríe, cafecito del bueno. Mucho durado para esta hora. Tú sabes, así es. Tú sabes, tú mencionabas, Oscar, de momentos... Presidente, gracias. Sí, momentos que, con cierto sentido emocional, hace ya varios meses fuimos a relanzar el sector cafetalero, invitado por el Grupo Indubán. Gracias. Y con unos técnicos costarricenses que nos están ayudando. Estas son la gente. Correcto. Por eso a eso me recuerdo. Don Rafael Perelló fue el presidente del Consejo de la CDE. En la única función pública que yo tuve antes de ser presidente. Miembro del Consejo. Yo era miembro del Consejo y él era el presidente. Pero tuvimos una gran relación y yo desde ahí establecimos una gran amistad que cada cierto tiempo yo iba a almorzar con él y con sus hermanas. Muy queridas hermanas y sus ya sobrinos y todo. Allá en Indubán. Allá en Indubán. Entonces yo fui hace varios meses a Rancho Arriba. Y ahí me recordé, porque él fue casi un promotor mío de decir que él me conocía, de cómo era, de la forma. Y ahí también me sentí, la verdad que lo extrañé mucho a él. Y lo dije en su momento por él no estar presente, porque yo sé que él también nos hubiera ayudado mucho en este momento. Era un apasionado de las cosas en las que él creía. De las cosas que él creía. Y déjame decirte, y además no tenía pelos en la lengua. No. Así es. Así es. Oscar, adelante. Presidente, usted mencionaba hace un momento, cuando iniciábamos la conversación, usted hace referencia a lo optimista que usted quiere ver el año que inicia. Y creo que razones hay para ser optimista. Pero también usted mencionaba razones para preocuparse. Sí. Y usted la mencionó y se la quiero colocar ya con más detalle sobre la mesa. El tema inflación, que es un tema ciertamente global, pero que implica la aplicación de políticas domésticas. Ya de por sí el Banco Central ha comenzado a aumentar la tasa de referencia y eso se va a reflejar en un aumento en los precios del dinero, en el precio del financiamiento. Correcto. Y el tema de los combustibles. La incertidumbre sobre los precios internacionales del crudo está sobre la mesa, no se sabe si vamos a cerrar el año en 60 o en 160. Esos aspectos, ¿cómo usted los está, digamos, de alguna forma gestionando y hasta qué punto está preparada la República Dominicana para una contingencia que afecte estos variables que son hoy día las que más pesan y retan a la economía dominicana? Bien, vamos a dividir la inflación, que como tú dices, la sufre todo el mundo. Fíjate, la inflación mayor en Estados Unidos en los últimos 35 años, el caso el cono sur entre Brasil y Argentina es tremendo. Y nosotros deberíamos de estar más afectados
por la inflación, porque esta es una economía más abierta que todas las otras economías de Centroamérica o Latinoamérica. Abierta quiere decir que nos impacta mucho más del comercio exterior. Pero también, y una cosa importante, que hemos sido el único país de Latinoamérica que se nos apreció nuestra moneda. Todos los otros países se ha depreciado su moneda. Y como ustedes vieron, terminamos en alrededor de 13.000 millones de dólares la reserva, la más alta jamás en nuestro país. O sea, si esos números económicos no son extraordinarios, bueno, pocos lo son. Digo, ante la crisis que tenemos. Entonces, cuando digo que hay que dividir la inflación, toda la inflación es exógena. No tiene nada que ver con ninguna de las políticas nuestras, todo lo contrario. En cuanto a la parte agrícola y los productos agrícolas, el plátano ha estado más barato, ahora está subiendo algo, pero aquí hay más producción de todo. Nosotros estamos produciendo, para que ustedes tengan una idea, más 1,5 millones de pollos más que los que producían normalmente. Todas las áreas de producción, con excepción del cerdo, por el tema del impacto de la fiebre porcina, en todas las áreas estamos produciendo más arroz, estamos produciendo la mejor producción de habichuela en años, la mejor producción de ajo en años. Bueno, en arroz no vamos a tener importación de arroz. Entonces, esa fuerte producción local nos ha ayudado a contener lo que debió ser una mayor inflación. Tú tienes la materia prima que ahora en este año empezó a subir de nuevo, que es, por ejemplo, el maíz. El maíz es la materia prima de los pollos. O sea, ustedes han escuchado muchas veces que los pollos se ensamblan en el país porque los alimentos son el maíz, la soya. Entonces, yo pensaba que eso bajó un poco a final de año, ha vuelto a subir algo. Dicen los expertos que lo que tiene que ver con las materias primas se va a estabilizar a partir del segundo semestre de este año. Ojalá, porque el maíz y la soya es una calamidad. Una calamidad. En todos los precios. Sí, impacta en todo. Entonces, porque ahora también con el tema del maíz volvió a producirse, autorizar maíz para el etanol, que es un disparate, porque eso es lo más ineficiente e incluso contaminante del mundo. Pero hay un grupo que presiona eso, principalmente en el centro de Estados Unidos, agricultores con mucho poder político. Pero en el caso del petróleo, ¿ustedes han visto alguna proyección de petróleo que se dé, del precio del petróleo? Son todas, algunas se dan. Bueno, hacen todas, bueno, o sea, si una pega. Todas. Entonces, uno nunca sabe realmente. Y la verdad que no te puedo decir que estamos preparados. Estamos preparados para que te suba un poco. Pero, por ejemplo, ayer subió a $83 el barril, el Brent, y a 81 el West Texas. Eso implica, señores, que vamos a tener que ir también siendo transparentes, porque no vamos a ¿Usted va a poder sustentar lo que usted hace de subsidiar? No, es imposible continuar. Nosotros subsidiamos el precio del petróleo, con todos los hidrocarburos, sí, el año pasado. Y se congelaba el precio por unos 13.000 millones. ¿Y ahora? No, eso es imposible continuar con eso. Eso es imposible. Entonces, eso, claro, tampoco si llegan momentos porque oye lo que dice, lo dice Óscar y lo dicen otros, puede estar a 60 o a 160. Entonces ya llega un momento que tendríamos que hablar con el país y ver y ahorrar en un sitio y llevarlo ahí para que tampoco usted me cree, porque eso es un nivel de inflación. El efecto inflacionario del petróleo es transversal en toda la economía. Sí. Porque ¿en qué se transportan los productos agrícolas? Todo. Sí, ¿no? Y el precio del transporte a la tierra. Todo. Los fertilizantes. Todo. Entonces los fertilizantes que tienen que ver, nosotros, si ustedes vieron, subvencionamos la urea. Y está hasta marzo eso. Está hasta marzo, con 1.700 millones. La urea depende mucho también del gas natural. Que también, señores, pues no solamente el petróleo, el gas natural se ha más que duplicado. El carbón, señores, que estaba prácticamente en desuso, aumentó también el precio del carbón, y eso ha impactado también en la generación de electricidad. Que hay mucha gente que dice, se aumentó la tarifa. No, aparte del pacto eléctrico, no se ha aumentado la electricidad, que es parte del modelo del precio de la energía. O sea, esa ha sido la parte
Eso es lo que usted negativa. digamos, si usted tiene Esa es mi una preocupación. Esa es mi preocupación. Los precios de los combustibles, su Los preocupación. precios de los combustibles y los precios también La en los inflación. otros aspectos que son exógenos, que no dependen de mí, o sea, que no dependen de ninguna acción que haga el gobierno. Porque si tú me dices, mira, hay Pero una que se le inflación... pegan al gobierno lamentablemente, porque la gente, Sí, se nos la gente lo pegan, asimila así. una parte sí se nos pega. Ya la gente tiene un poco más de conciencia, pero sí, una parte se nos pega. Ahora, si tú Sobre me todo dices- los viernes. Sí, si tú me dices, mira, ha subido el precio del arroz porque disminuyó la producción de arroz. No, al contrario, ha aumentado. En el pollo, al contrario, ha aumentado. En el plátano, al contrario. Nosotros hemos tenido que ir en ayuda de los productores de plátano porque está vendiendo a peso el plátano. Entonces, todo eso, el cerdo bajó por la que hemos podido controlarla, señores, ha sido otro tema. Hemos podido controlar la fiebre porcina, pero es día a día. Y se está vendiendo a 115, que está a un precio... Sí, había bajado, ese es el precio normal, Sí. histórico, pero llegó a bajar a 90. Pero hay una cosa también, porque, oye, para que no quebraran en el momento en que vino, recuerden que yo hasta fui a llamar a consumir cerdo, lo hizo Hipólito, lo hicieron una serie de personas. Pero usted parece que le gusta además el cerdo. No, a mí me encanta el cerdo. No fue solo por incentivar el consumo. No fue. No era Me pantalla. encanta, yo sé que tú vas por ahí, me encanta el cuerito de cerdo. Reiteramos las gracias a Colorvisión y su programa hoy mismo por permitirnos utilizar esta interesante entrevista. Volvemos.